Ya está. Bueno, entonces chicos, pues ya estamos a punto de terminar. Y bueno, una vez que hemos probado el teorema de la función inversa, pues decíamos que este teorema es importante para probar el teorema de la función implícita, pero también es importante por sí mismo, porque bueno, tiene otras aplicaciones. Y pues nomás quiero mencionar una muy sencilla, donde también podemos usar el teorema de la función inversa y todo lo que nos da. Y tiene que ver con esto de las funciones coordenadas. Este, ya sabemos que en R3 en particular, eh, sistemas coordenados, perdón, en R3 podemos usar sistemas coordenados diferentes a los cartesianos, como por ejemplo las esféricas o las cilíndricas, ¿verdad? Y siempre es, como vimos en alguna ocasión, a veces las funciones es conveniente expresarlas en términos de coordenadas, de ese otro tipo de coordenadas, o esféricas o cilíndricas, porque las funciones toman una expresión mucho más sencilla y entonces, bueno, tenemos que saber cómo encontrar sus derivadas cuando las funciones están expresadas en estas coordenadas. Y bueno, conocemos las formas en que podemos intercambiar de un sistema coordenado a otro. En particular, por ejemplo, o sea, conocemos cómo intercambiar el sistema coordenado de esféricas a, a cartesianas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un punto X en R3, que tiene coordenadas, pensemos que este vector tiene coordenadas esféricas rho, ¿verdad? Rho, teta, phi. Sabemos que sus coordenadas cartesianas, x, y, z, ¿no? Las coordenadas cartesianas x, y y z se pueden rescatar a partir de estas coordenadas esféricas de la siguiente manera, ¿no? Sabemos que x es igual a rho, seno de phi, coseno de teta, que y es rho, seno de phi, seno de teta, y que z es rho, coseno de phi, ¿verdad? Sí, entonces esta es la manera en que podemos obtener las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas esféricas. Entonces, miren, de hecho, esto que está aquí, estas tres ecuaciones, pues como que dan lugar a una función. Podemos pensar en una función de R3 en R3 que definiríamos de esta forma, ¿no? De todo R3 en R3, justo como definiríamos en función de las variables rho, teta, phi, justo de esta manera, ¿no? Como rho, seno phi, coseno, coseno de teta, rho, seno phi, seno teta, y rho coseno phi, ¿sí? Que esto, bueno, en principio nos da una función de R3 en R3, la podemos pensar como una función de R3 en R3, pero que también podemos pensar que es como una función de cambio de coordenadas. Entonces, fíjense, si yo tengo una función f de R3 en R, ¿sí? O de algún subconjunto de R3, no necesariamente en todo R3, sino de algún subconjunto U de R3 en R. Entonces, y esta f está dada, f depende de las variables cartesianas x, y, z. Entonces, la composición, yo podría hablar de la composición g seguida de f, ¿verdad? Esta función la puedo pensar como una función que me da restringido a cierto dominio, ¿verdad? Esto, de hecho, podríamos restringir al dominio g a la menos 1 de u, ¿verdad? De R3 en R3 en R3. Y esta función pues, la puedo pensar como la función de cambio de coordenadas, ¿no?
en esencia es básicamente la misma función f, solo que ahora esta función estaría dada en términos de las coordenadas esféricas del punto X, ¿no? En cierto sentido, G es como la identidad y lo único que hace es darnos como el cambio de coordenadas, ¿verdad? Por eso a esta función G bien se le podría llamar como la función de cambio de coordenadas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y entonces, bueno, la derivada de esta función, ¿verdad? Las derivadas de esta función, si yo saco, puedo hablar de la derivada parcial, puedo calcular ahora la derivada parcial de la composición con respecto de ρ en un punto X, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Puedo hablar de estas derivadas parciales. Y estas derivadas parciales, pues son en realidad son como las derivadas de f con respecto a las variables, o a las coordenadas ρ, teta, phi, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, eso está muy bien. Pero justo aquí estamos pensando que f es una función de las variables cartesianas x, y, z. Pero supónganse, como suele pasar, que ahora lo que tengo es que f, la función f, está dada en términos de las variables de las variables esféricas, ¿verdad? Rho, teta, phi, ¿sí? Que es una función de esas variables. Entonces, si yo quisiera escribir a phi en términos de las variables cartesianas, pues como que lo que se ocurre o lo que deberíamos decir es tomar la inversa de g, ¿verdad? Como que pensar en la inversa de g. Entonces, que bueno, porque si g era la función que me daba el cambio de coordenadas esféricas a cartesianas, pues ahora quisiera g a la menos 1, lo puedo pensar, si en caso de que exista g a la menos 1, pues podría pensarse que es una función que depende de las variables cartesianas y me arroja las variables esféricas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ya la composición f compuesta con g a la menos 1, pues esta sería la función que nos daría a f, pero en términos de las coordenadas cartesianas, ¿verdad? ¿Está bien? Pero bueno, la pregunta es si podemos calcular g a la menos 1 o cuándo existe g a la menos 1, ¿no? ¿Sí está bien? Y será necesario, por ejemplo, para conocer si yo tengo a f expresada en términos de estas variables, de las coordenadas esféricas, y me interesara calcular quién es la derivada parcial de f con respecto de x, ¿verdad? En un punto x. En realidad, esto es como, pues, haciendo un cierto abuso de notación, debería de ser como derivar la composición con respecto de x y evaluarla en x, ¿verdad? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Aquí les digo, hay un cierto abuso de notación, porque, bueno, g a la menos 1 en cierto sentido es como la identidad, ¿verdad? Solo lo único que hace es darnos las coordenadas de un punto en R3 en términos ya sea de coordenadas esféricas o coordenadas cartesianas, ¿no? Bueno, pues las funciones coordenadas, Bruno, pues quién sabe si tengan inversa, ¿no? Realmente hay pocas esperanzas de que sean inyectivas, porque las funciones coordenadas son de R3 en R, ¿no? Entonces, híjole, difícilmente van a ser inyectivas y podemos hablar de la inversa de las funciones coordenadas. No, ¿verdad? Difícilmente, ¿no? De hecho, g a la menos 1, también quién sabe si exista para todo punto, ¿verdad? Quién sabe si exista la función inversa de g completa, ¿no? Ahorita vamos a ver el análisis de la inversa de g. Pero, de hecho, lo que quiero mostrarles, y es con el teorema de la función inversa, que por un lado nos va a asegurar cuando, al menos dado un punto, cuando localmente g a la menos 1 sí existe, y cómo calcular como las derivadas, ¿verdad? De g a la menos 1, es decir, o cómo saber este tipo de derivadas, ¿no?
¿sí? Entonces, como que, de hecho, si ustedes intentan encontrar, sí se puede encontrar G a la menos uno y ver en qué caso sí existe G a la menos uno, pero calcularla explícitamente G a la menos uno puede ser un problema complicado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero resolver son este tipo de cálculos, las derivadas parciales de la función f en términos, sus derivadas parciales no con respecto a las variables en las que está dada, sino respecto a las variables cartesianas, ¿verdad? Una forma de hacerlo es así, ¿verdad? Ujú. Pero entonces la pregunta es si hay que calcular explícitamente g a la menos uno. Y vamos a ver que el teorema de la función inversa, junto con la regla de la cadena, de alguna manera nos ahorra el problema de encontrar g a la menos uno, ¿verdad? Explícitamente. Tratar de calcular g a la menos uno explícitamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. No sé, Bruno, si quedó claro que las funciones coordenadas de g difícilmente tienen inversa, ¿verdad? Como que hablar de la inversa de cada función coordenada de G está complicado. De hecho, seguramente no existen. Hay por ahí un problemita que dice que toda función, por ejemplo, de Rn en R con R mayor que 1, pues debe de ser una función que no es inyectiva, ¿verdad? Ujú. Entonces, miren, vamos a ver, vamos a plantearnos este problema de G a la menos 1, ¿sí? Que les digo, no es necesario muchas veces encontrar explícitamente quién es G a la menos uno, ¿sí? Pero bueno, primero veamos cuándo podemos hablar de la inversa de G, o si existe la inversa global, o cuando menos si estamos parados en un punto, de qué depende de que exista su derivada al menos local, su inversa al menos localmente, ¿verdad? Que podamos invertir a G al menos localmente. Y bueno, pues para eso está el teorema de la función inversa, ¿verdad? Que bueno, ¿qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues calcular la derivada de G, ¿verdad? En cualquier punto, entonces lo voy a hacer en ρ teta phi, y bueno, seno phi, coseno teta, luego es menos ρ, seno phi, seno teta, y el último es con respecto de la derivada con respecto de phi. ¿Quién sería con respecto de phi? Sería rho. ¿Quién? Rho coseno phi. No va a caber de todas maneras. Coseno teta. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Después, la siguiente, ¿quién sería? Es la derivada parcial de la segunda función coordenada. La segunda función coordenada es esta, con respecto de rho, teta y phi. Entonces, ¿qué me queda? Me queda seno phi, seno teta, ¿verdad? Y luego con respecto de teta, ¿qué me queda? Que es rho, rho seno phi, coseno teta. Uh-huh. Y finalmente, con respecto de phi, ¿quién me queda, chicos? Con respecto de phi me va a quedar ahora rho, coseno phi, seno teta. Y finalmente, la última función coordenada, que nada más es esta, con respecto de rho, pues nada más va a ser coseno phi, ¿sí? Con respecto de teta, no depende de teta, es cero, ¿verdad? La derivada es cero. Y con respecto de phi, pues me va a quedar menos rho seno phi. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la derivada. ¿De acuerdo? Esta es la derivada. Y si calculan su determinante, ¿verdad? Bueno, observen que el determinante de esta derivada de g con respecto en cualquier punto rho teta phi
este determinante, que conviene calcularlo con respecto al último renglón, ¿verdad? ¿Sí? Si hacen las cuentas, les va a quedar que esto es igual a menos rho cuadrada, seno de phi. ¿De acuerdo? Ok, entonces está bien, ¿verdad, chicos? Este, es cosa de calcularlo, ¿no? Entonces, fíjense que de aquí se sabe entonces cuando la derivada es una invertible, ¿no? ¿Qué es lo que se hace falta? Bueno, pues para que sea invertible solo hace falta que ρ sea distinto de cero y que phi no sea un múltiplo de pi, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que phi sea distinto de kpi para k en los enteros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esos casos se tiene que la derivada de g es invertible, ¿no? Y entonces g es invertible, ¿verdad? Por el teorema de la función inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos asegura? Que sí existe g a la menos 1, al menos en una vecindad de un punto, ¿no? Si esto pasa, ¿sí? En una vecindad del punto la función g es invertible y además, podemos saber quién es la derivada de g a la menos 1, ¿no? Es decir, la derivada de g a la menos 1 en un punto de la forma, le voy a poner así, ¿verdad? G de rho teta phi, pues según el teorema de la función inversa, esto debería de ser la derivada de g en este punto, rho teta phi, y es la inversa de esta función, ¿verdad? O la inversa de esa matriz, ¿no es cierto? Que, bueno, si la calculan por el medio que ustedes quieran, si encuentran cómo encontrar la inversa de esta matriz, ¿verdad? ¿Sí? Por el método que ustedes quieran, entonces se puede ver que esa es esta matriz, ¿verdad? Es esta matriz, si la calculan les va a dar seno phi, coseno de teta, seno phi, seno teta, coseno phi, ustedes pueden checarla, luego este es menos seno phi, es seno teta, entre rho seno phi, aquí se ve porque ni rho ni phi debe ser un múltiplo, rho no debe ser cero y phi no debe ser un múltiplo de pi, ¿verdad? Luego sería coseno teta entre rho seno phi, y luego 0, y finalmente sería 1 entre rho, 1 entre rho, coseno teta, coseno phi, el otro sería 1 entre rho, coseno phi, seno teta, y finalmente menos 1 entre rho, seno phi. ¿De acuerdo? Esta, bueno, si se la dan a cualquier programita de esos que ya calculan inversas, esta es la función inversa, ¿verdad? Y entonces fíjense, cuando menos sabemos cómo es su derivada, ¿verdad? No sabemos explícitamente quién es la derivada de g, ¿verdad? Pero sabemos quién es la inversa de su derivada. Y entonces, fíjense que ya con esto podríamos resolver el problema que decía, por ejemplo, de que si yo tengo una función f que depende de las variables, ¿sí? Si f es una función de R3 en R, pero la tengo expresada en términos f es función de las variables rho, teta phi, ¿sí? Es decir, de las variables esféricas, y quisiera saber quién es
la parcial de f, no con respecto a estas variables, que son las que puedo calcular, sino las derivadas parciales de f con respecto de las cartesianas x, y y z, es decir, si quisiera calcular estos números, ¿sí? ¿Quiénes son? O estas razones de cambio en estas direcciones, ¿no? La parcial de f con respecto de z, con respecto de x, ¿verdad? Pues les digo, una forma de interpretarlo, pues es que, por ejemplo, la parcial de f con respecto de x en un punto x se puede interpretar, ¿verdad? Como la derivada parcial de esta con respecto de x, ¿verdad? Sí, en un punto x, ¿no es cierto? En donde ahora, de hecho, déjenme escribirlo, pues esta se puede escribir en términos de g a la menos 1 es función de quién. Esta sí está bien, ¿no? Es función de x, y, z, ¿verdad? Porque es la función que nos da, dadas las coordenadas cartesianas, nos regresa a las esféricas, ¿no es cierto? Pero fíjense que estas, ¿cómo se pueden rescatar? Bueno, pues por la regla de la cadena en general, ¿no? Si yo tomo la función f compuesta con g a la menos 1, ¿verdad? Que esta es una función otra vez de R3 en R, ¿sí? Y calculo su gradiente, ¿sí? En un punto X, pues ¿qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena, ¿qué me diría? Pues que esto es igual al gradiente de f en un punto en g a la menos 1, ¿sí? Del punto X, ¿sí? Por la derivada de g a la menos 1 en el punto X, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces, esto, ¿cómo se puede pensar? Les digo que esto, abusando de la notación, g a la menos 1 de x es como la función identidad, ¿verdad? Si no hablo de coordenadas, g a la menos 1 es g a la menos 1 de un punto x, pues es el mismo punto x, ¿verdad? Solo que g, depende de qué coordenadas, pero si no pongo coordenadas, la función g se puede pensar como la función identidad, ¿no es cierto, chicos? Sí está bien eso. ¿De acuerdo? Lo mismo que la función g, ¿verdad? Tanto g a la menos 1 como g se pueden pensar como la función identidad. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, esto pues ya nos da una fórmula, ¿no? Porque esto, por un lado, se puede interpretar como el vector de las parciales de f con respecto, de hecho, formalmente es, con todo rigor, es esto en x, la parcial g a la menos 1, ¿verdad? De la composición con g a la menos 1 con respecto de y, ¿sí? Y esta es la parcial de f compuesto con g a la menos 1 con respecto de z en x, ¿verdad? Por un lado es este vector, que pensando que g a la menos 1 es como la función inversa, esto bien se puede pensar como la derivada parcial simplemente de f con respecto de x en el punto x, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Las otras también se pueden pensar de esta manera, ¿no? Sí, esta sería la parcial de f con respecto de z en x, ¿no es cierto? Aquí hay un abuso de notación, ¿eh? Recuerden siempre que hay un abuso de notación y que es muy importante recordarlo si uno quisiera calcular derivadas de orden superior, ¿verdad? Si yo quiero calcular derivadas de orden superior, la doble parcial, tengo que recordar que esto en realidad es esto, ¿verdad? Porque si no, me puedo olvidar de una composición que hay por ahí contenida, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, para efectos de calcular estos números, podemos pensarlo, y esto, pues, según esta fórmula, ¿verdad? Debería estar dado por quién. Ah, pues debería estar dado por justo el gradiente de f. Si f está dado en términos de las coordenadas esféricas, pues sería la derivada parcial de f con respecto de ρ en ese punto de x, ¿verdad? Coma, la parcial de f con respecto de θ en ese punto de x, y la parcial de f con respecto de phi en ese punto x, por la matriz, ¿verdad? La matriz que aquí debería de ser
la derivada de g a la menos 1 en el punto X, ¿verdad? Pero esa matriz justo es la matriz que calculamos aquí, ¿verdad? Es esta, ¿no? Ujú. Sí, es esa, ¿verdad? Y bueno, si la sustituyo, bueno, pues ahí pueden encontrar las fórmulas, ¿verdad? No sé qué tanto valga la pena ahorita hacer la multiplicación, pero con eso obtenemos estos valores, ¿verdad? Con eso obtenemos estos valores. Y observen que los podemos obtener sin calcular explícitamente quién es g a la menos 1, ¿verdad? ¿Sí? No necesitamos calcular explícitamente, lo único que necesitamos fue calcular la derivada de g y calcular su inversa, ¿verdad? La inversa de la derivada de g en un punto que satisfagan estas condiciones, ¿verdad? ¿Sí? Y haciendo las cuentas, pues obtenemos, les digo, pues, si hacen todas las cuentas, eh, obtienen estos números, ¿verdad? Estos valores, aun cuando f sea una función no de las variables x, y y z, sino una función de las variables rho, teta, phi, y que eso sí nos permitiría calcular estos números, ¿verdad? Sí, está bien, chicos, sí, sí ven. Pues sí, es un poco eso, ¿verdad, Bruno? Es como derivar una función esférica. Exacto. Es decir, si la función está dada en términos de las variables esféricas, es decir, de rho, teta, phi, estos números tienen una cierta interpretación, ¿verdad? Son razones de cambio, ¿sí? Son las razones de cambio de f a lo largo de ciertas curvas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero supónganse que yo me interesa no calcular estas directamente, sino estas, que también son derivadas direccionales, ¿no, chicos? Estas, casi todas ellas también se comportan como derivadas direccionales, estas derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué tal si me interesara saber quiénes son estas derivadas parciales, estas derivadas direccionales, ¿verdad? Sí, que directamente no las puedo calcular si la función f está dada en términos de las variables rho, teta, phi, ¿verdad? Pero con este mecanismo lo puedo saber, ¿verdad? Y no necesito calcular la inversa de g, ¿verdad? No necesito calcular la inversa de g para poner a f en términos de las variables cartesianas, ¿verdad? Sí, ni siquiera me hace falta eso, ¿no? Entonces, basta con que calcule, fíjense, basta con que calcule la derivada de g, encuentre su inversa y con eso, ¿sí? Tengo todo lo necesario para calcular estos números, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven, chicos? Lo que pasa es que, bueno, está un poco talachudo, pero eso es mucho menos talachudo que tratar de encontrar explícitamente quién es g a la menos 1, luego derivar quién es g a la menos 1, y luego calcular estas derivadas parciales, ¿verdad? Es decir, calcular g a la menos 1, calcular esta composición y derivar esa composición, ¿no? Entonces, esto ahorra muchísimo trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, el problema, este es el problema cuando la función f está dada en términos de las variables rho, teta, phi, ¿verdad? Sí. De hecho, también podemos plantear el problema recíproco, ¿no? Es decir, si f era, no sé, fue creo que lo primero que les mencionaba, ¿no? Si f estuviera en términos de las variables, bueno, no. Sí, ¿verdad? Aquí decíamos, ¿no? Si f estuviera en términos de las variables cartesianas y quisiéramos calcular estas derivadas parciales, ¿verdad? Las derivadas parciales de f con respecto de las variables esféricas, pues simplemente habría que tomar f compuesta con g y aplicar la regla de la cadena, ¿no? El problema es cuando nos lo enfrentamos al revés, ¿verdad? Que la función depende de las variables esféricas y queremos calcular, ¿sí?, las derivadas parciales de f con respecto a las variables cartesianas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos al problema de g a la menos 1, pero no necesitamos calcularla explícitamente, ¿verdad? ¿Sí? Con el teorema de la función inversa y lo que nos dice de cómo se calcula
la derivada de la función inversa, ¿verdad? ¿Sí? Esta fórmula es la que es fundamental, ¿no? Que nos dice que la derivada de la función inversa en un punto se puede calcular de esta forma. ¿Estamos, chicos? Sí, se ve claramente más o menos cómo funciona esto. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, en esto de los cambios de coordenadas, sobre todo que casi siempre tenemos una función que nos da un cambio de coordenadas de un lado a otro, ¿no? Casi siempre de las coordenadas no cartesianas a las coordenadas cartesianas, casi siempre tenemos esa función, pero la que luego es un poco más complicado de calcular es la función inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, no necesitamos, para cierto tipo de problemas, no necesitamos calcular la función inversa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una pequeña aplicación del teorema de la función inversa, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, nada más recuerden, algo que quiero hacer mucho énfasis, es que, les decía que estas derivadas parciales, ¿no? Estas derivadas parciales me estoy ahorrando aquí g a la menos 1, ¿no? Recuerden que estoy escribiendo, por ejemplo, que en este caso, la derivada parcial de f con respecto de x en un punto x, la pienso como la derivada de f compuesto con g a la menos 1 con respecto de x en el punto x, ¿verdad? ¿Sí? Esto sí tiene más sentido porque efectivamente esta composición sí es, sí depende de las variables cartesianas y sí tiene sentido entonces hablar de su derivada parcial con respecto de x, con respecto de y o con respecto de z. Si ustedes se enfrentaran al problema, por ejemplo, de calcular la doble parcial de f, seguimos pensando que f es función de las variables esféricas y quisieran, por ejemplo, calcular esta doble parcial, ¿sí? En un punto x, entonces aquí sí conviene recordar que esta función, bueno, esto por definición es la parcial de esto, ¿no? De la parcial de f con respecto de x, ¿sí? Con respecto de y en un punto x, ¿no? Y aquí sí, para hacer este cálculo, conviene, no hay que olvidar que en realidad esta función es esta, ¿verdad? Sí, porque si lo olvidamos, entonces podemos caer en errores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les digo, aquí hay un abuso de notación, ¿verdad? Aquí estamos cometiendo un abuso de notación. De alguna manera estamos pensando que g a la menos 1 es como la función identidad, ¿verdad? Pero ya para hacer cálculos, por ejemplo, si aquí era con respecto de y, ¿verdad? Si aquí era con respecto de y, esta sería la definición. Y había que recordar, ¿verdad? Que esta función en realidad es esta, ¿verdad? Y aquí hay que volver a aplicar la regla de la cadena y cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. Bueno, entonces, pues ya, sin más preámbulo, pues ahora veamos pues el teorema de la función implícita, ¿verdad? Que ya como que es lo único que nos queda pendiente, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que decía el teorema de la función implícita? ¿Sí? Entonces lo voy a redactar de nuevo para que veamos cómo se prueba. Entonces, ¿qué decía el teorema de la función implícita? Bueno, tomábamos m funciones, ¿verdad? M funciones de algún subconjunto de Rn, que Rn, por conveniencia lo voy a escribir como Rm cruz Rk, ¿verdad? ¿Sí? Esto es algo que ya habíamos hecho cuando los multiplicadores de Lagrange son funciones de Rn, que les digo, lo pienso descompuesto como Rm cruz Rk, que van a ser de clase C1 en U, ¿de acuerdo? M funciones. Es decir, tengo siempre menos funciones que variables, ¿verdad?
Y luego, lo que decimos es que si yo tomo un punto, que lo voy a escribir de esta forma, lo voy a escribir de la forma, le voy a llamar x0, y0, ¿sí? Es decir, un punto donde x0 está en Rm, es decir, que tiene funciones coordenadas, le voy a llamar x1, 0, xm0, ¿sí? Es decir, x0 es un vector en Rm, y las otras coordenadas les voy a llamar yes, y1, 0, hasta yk0. Es decir, si esto es un elemento de perdón, déjenme, porque se me olvidó, ese elemento, esto voy a decir que es un elemento en S, este está en S, en donde, recuerden que S se define, el conjunto S se define como todos los elementos de Rn del dominio de las funciones, es decir, lo voy a escribir como todas las parejas XY, ¿verdad? Es decir, cosas de la forma X1, XM, Y1, YK, es decir, estas que están en U, ¿verdad? Que son un subconjunto de RM cruz RK, tales que ¿qué? Tales que las GIs, ¿verdad? GI de X, Y, se hace 0, ¿verdad? Que esto es igual a 0 para toda I, ¿verdad? Para cada I de 1 a M, ¿verdad? Es decir, son el conjunto de soluciones, ¿verdad? De las GIs, ¿de acuerdo? Del sistema de las GIs. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que asegura? Si el punto X0 es ¿sí? Si X0 Y0 es un punto de S, es un punto de S, tal que ¿qué? Tal que, como decíamos, ¿no? Eh, esta matriz, que es, la voy a escribir primero así, ¿verdad? La voy a escribir como la parcial de G1 con respecto de X1 en el punto X0, Y0, ¿sí? Así, hasta la parcial de G1 con respecto de XM en el punto X0, Y0, ¿verdad? ¿Sí? Así, y nos vamos hasta la parcial de Gm con respecto de Xm en el X1, perdón, aquí es X1, en el punto X0, Y0, ¿sí? Si en este punto pasa esto, Gm con respecto de Xm en el punto X0, Y0, si esta matriz es invertible, que es una matriz de M por M, ¿verdad? Si este punto es tal que esta matriz es invertible, entonces, ¿qué nos aseguraba el teorema de la función implícita? Que algunas variables se pueden poner en función de las otras, ¿no? Es decir, que las primeras m variables se pueden poner en términos de las k variables restantes. ¿Sí recuerdan? Esa era la idea del teorema de la función implícita, ¿no? ¿Sí? En alguna vecindad del punto x0 y y0, ¿verdad? ¿Sí? Si esta es invertible, lo que nos asegura el teorema es que entonces existe una vecindad, ¿verdad? Existe una delta positiva, una vecindad del punto. Lo voy a poner, entonces existen una vecindad del punto, un subconjunto en RK, ¿sí? Abierto, ¿sí? Y una función, ¿verdad? Todo eso lo decimos de esta manera. Una función h definida en este abierto, ¿verdad? Definida en este abierto, subconjunto de RK en Rm, ¿verdad? ¿Sí? Una función de RK en Rm definida sobre este abierto, que va a ser de clase C1 esta función,
de clase C1 en B, ¿verdad? En su dominio, ¿sí? Tales que ¿qué? Tales que ¿qué? Todo esto son tales que ¿qué? Lo voy a poner así, de manera más desarrollada, que es que, bueno, que esta vecindad, la vecindad de radio delta con centro en el punto X0 y Y0, ¿sí? Se queda contenida en el dominio, ¿verdad? De las funciones. Esa es una primera condición. Una segunda condición es que este abierto B, Y0, que es un elemento en RK, ¿verdad? Está en B, ¿de acuerdo? Y que otras condiciones, este es Y0, ¿verdad? Y otra condición es que cumple lo siguiente, que H de Y0, ¿sí? Me da precisamente las otras coordenadas X, las primeras, ¿verdad? Y además, puedo estar seguro que todos los elementos de S que están en esta vecindad, ¿verdad? X0 y Y0, se pueden escribir de la siguiente forma, es decir, todos son de la forma H de Y, Y, ¿verdad? Sí, que estos son elementos de Rm cruz RK, ¿verdad? Y que esto es válido para toda Y en B, ¿verdad? Sí. Esto lo que está diciendo es que la variable, las primeras coordenadas, ¿verdad? Se pueden poner en términos de las segundas, ¿verdad? Sí está bien, sí habíamos formulado el teorema de la función implícita, ¿verdad? Y además, otra cosa que es muy importante, además, H es única, ¿verdad? ¿Sí? H es la única función que hay, la única función que existe, ¿sí? Es la única función que existe con la propiedad 3, ¿verdad? Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero van a ver que con el teorema de la función inversa, esto ya sale rapidísimo, ¿verdad? Vamos a ver que sale rápido. Pero en esencia es lo que habíamos dicho del teorema de la función implícita, ¿verdad? Si este determinante es distinto de cero, es decir, si esta matriz es invertible, entonces las primeras m coordenadas se pueden poner en función de las restantes coordenadas, ¿verdad? Que será la manera en que habíamos más o menos visto el teorema de la función implícita, y eso sucede localmente, ¿verdad? Porque si este determinante en este punto, ¿sí? En este punto es donde es invertible esta matriz, pues en una vecindad de ese punto es donde las variables, las primeras m variables se pueden poner en función de las restantes. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? Que las primeras m variables se pueden poner en función de las restantes variables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la formulación así muy precisa, pero que de manera muy sintética se puede decir de esa forma. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? Que eso es lo que habíamos visto que nos decía el teorema de la función implícita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, pues vamos a hacer la prueba que les digo que no se ve tan difícil. Esto van a ver que ya con el teorema de la función inversa lo vamos a poder probar sin muchos problemas. Entonces, ¿qué nos dice la demostración? Vamos a definir, vamos a definir dos funciones, nada más para abreviar. Primero definimos una función g que va a estar de todo en U, de todo Rn, que recuerden que Rn lo estoy descomponiendo de esta forma, que es de Rn en Rm, pues que es la función que tiene las funciones coordenadas, ¿verdad? Esta la voy a definir como g de xy, ¿no? Recuerden que x está en Rm y ya está en Rk, aquí es Rk, ¿verdad? Sí, aquí es Rk, sí. Esta la voy a definir nada más como G1 de XY, ¿verdad? Etcétera, hasta GM de XY. ¿De acuerdo? Esta es una función de Rn en Rm, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Esa es una función, y también vamos a definir f, una función ahora sí de Rn en Rn, es decir, de U de Rm cruz Rk en Rm cruz Rk. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a definir? Bueno, pues la vamos a definir como, esta la definimos como f de x, y, como g de x, y, ¿verdad? Sí, está bien. Es algo así como las últimas coordenadas es como la identidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro quiénes son todo esto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ujú. Perfecto, muy bien, Julia. Ok, entonces ahora fíjense, claramente G y F, ¿sí? Como las GIs, ¿verdad? Como las GIs son de clase C1 en U, entonces todas estas son, tanto G como F, ¿verdad? Entonces G y F son de clase C1 en U, ¿verdad? Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí está bien. Esa es una primera observación. Y bueno, ¿qué se puede ver? Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Una cosa que podemos afirmar es que como estamos tomando el punto X0, Y0, es un punto de S, ¿sí? Entonces, podemos asegurar que F de X0, Y0, que por definición sería G de X0, Y0, Y0, y como G se anulaba en estos puntos, esto es el vector 0, Y0, ¿verdad? Sí, está bien. Ahí estamos bien. También hasta ahí vamos bien. Y bueno, lo otro que vamos a ver es quién, a ver, aquí está. Lo otro que vamos a ver es quién sería la derivada. El otro punto que vamos a ver es quién sería la derivada de f en el punto x0, y0. ¿Quién sería, chicos? Pues algo así como, recuerden cómo está definida f. F está definida en términos de g y como la función identidad. Entonces, como que la derivada de f en el punto x0 y y0, ¿sí? ¿Se comporta de qué manera? Bueno, pues es como que las primeras coordenadas son la parcial de g1 con respecto de x1 en x0 y y0, ¿verdad? A ver si cabe. La parcial de g1 con respecto de xm en x0 y y0. Luego la que sigue, que sería la parcial de g1 con respecto de xm más 1, ¿verdad? En x0 y y0. Hasta llegar a la parcial de G1. Aquí lo voy a escribir, no es XM más 1, ¿verdad? En realidad sería con respecto de Y1, ¿verdad? Aquí sería la parcial de G1 con respecto de YK en el punto X0, Y0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así hasta seguirme a dónde. Bueno, ¿quién sería? Sería la parcial de Gm con respecto de X1, ¿sí? En X0, Y0, hasta la parcial de Gm con respecto de xm en x0 y y0. Luego la que seguiría sería la parcial de gm con respecto de y1 en x0 y y0 hasta
la parcial de Gm con respecto de YK en X0, Y0. ¿Estamos? Esas son las primeras M, ¿verdad? Y luego, ¿quiénes son las siguientes? Ah, pues observen que las siguientes, ¿sí? Son las derivadas parciales de la función de esta, ¿no? De estas variables con respecto de primero de x1 hasta xm, pero pues entonces es claro que esta es ¿quién? Son puros ceros, ¿sí? 0 hasta aquí, y aquí es la parcial es 1, y luego puros ceros, ¿verdad? ¿No? Después, la siguiente, ¿quién es? La siguiente entrada son otra vez ceros, ceros, aquí es 0, luego sigue un 1 y termina en 0, ¿no? Y así me voy, ¿no? Hasta la última, ¿quién sería? Sería ceros, ceros, ¿verdad? Y también aquí sería ceros, hasta terminar en un 1. Sí, está bien, que esa sería la derivada de la función f. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿De acuerdo? Aquí este 0 lo voy a poner un poquito antes, ¿verdad? Se ve muy pegado. Sería un 0 aquí, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces, ¿qué me pueden decir del determinante de esta? ¿Quién es el determinante? ¿Sí? Fíjense que aquí como que tengo una función identidad, ¿verdad? Una matriz identidad de K por K, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, de las propiedades ahí de los determinantes, se puede ver que el determinante de la derivada, lo voy a poner así, es el determinante de la derivada de f en el punto x0 y y0 coincide con ser nada más el determinante de la derivada de g, ¿sí? En el punto x0 y y0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es este, y este es el que por hipótesis estamos tomando que es diferente de 0, ¿verdad? Este es, en la hipótesis, este es el determinante, ¿sí? Este es el determinante de nuestra hipótesis, este es el determinante, con la notación que pusimos, de la derivada de g en el punto x0 y y0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Con esa notación, ese es el determinante. Entonces, bueno, pues por esta forma que tiene esta la derivada de f, pues ese es diferente de 0, ¿no? Sí, está claro, hasta ahí vamos bien. Bien, chicos. Ok, ok. Aquí, bueno, estoy usando algunas propiedades de los determinantes, ¿verdad? Sí, tengo que usar algunas propiedades de los determinantes de las matrices. Y bueno, entonces, por lo tanto, ¿sí? El teorema de la función inversa, ¿qué me asegura? Pues que existe una vecindad del punto x0 y y0, ¿no? ¿Sí? Tal que, ¿qué? Una vecindad tal que voy a escribir todo lo que me asegura el teorema de la función inversa, ¿no? Lo primero que me asegura es que f es invertible o es inyectiva, ¿verdad? Es inyectiva en la vecindad de radio delta del punto x0 y y0, ¿no? ¿Verdad? Ese es lo primero que me asegura, ¿no? El segundo punto que me asegura es que f de esta vecindad de este punto, es un abierto, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que nos decía el, el teorema de la función inversa. Y 3, nos asegura que f a la menos 1, que puedo definir aquí, ¿verdad? Que puedo definir aquí, en el punto x0 y y0, ¿sí? Que está definida de Rn, o lo voy a poner así, ¿verdad? De Rm cruz Rk en Rm cruz Rk,
es de clase C1, ¿verdad? Es de clase C1 en su dominio, ¿verdad? En este abierto. En este abierto. ¿Estamos? Eso es lo que me asegura el teorema de la función inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la vecindad que andamos buscando que me asegura el teorema de la función implícita, ¿verdad? Ya esa es la vecindad. ¿Y qué más tengo que encontrar? Bueno, pues según esto, tengo que encontrar, ahí está una vecindad, ¿verdad? Ahí está la vecindad, ese me lo da el teorema de la función. Y ahora voy a definir quién es B, ¿verdad? ¿Quién es el abierto B? ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es definir quién es este conjunto B. Bueno, pues entonces, ya tengo la vecindad y ahora voy a definir B, ¿sí? Entonces, definimos un subconjunto B en RK, ¿sí? Como el que me pide. ¿Cómo lo voy a definir? Pues lo voy a definir de la siguiente forma. Es algo así como las coordenadas, ¿sí? Como todos aquellos elementos en RK, tales que ¿qué? Tales que la pareja X, Y, ahorita le decimos, ¿sí? Tales que esto, ay, lo voy a escribir así mejor, tales que, lo voy a escribir así, tales que existe una X en Rm, tal que la pareja X, Y esté en este conjunto, en el conjunto, ¿sí? Que esté en esta vecindad, pero que sea precisamente parte de las restricciones, ¿verdad? De donde yo quiero despejar las variables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, me tomo los puntos de esta vecindad que están en el conjunto S, ¿sí? O sea, todas las y's que hagan que para alguna x caiga aquí. ¿Está claro? Uh-huh. ¿De acuerdo? Tal que la pareja x, y cae en este conjunto. ¿De acuerdo? Este conjunto B no debería resultarnos tan extraño. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, lo primero que vamos a ver, recuerden que lo primero que necesitábamos ver es que el conjunto B, ¿sí? Contiene al punto Y0, ¿no? O sea, nótese que Y0 está en B, ¿verdad? ¿Por qué? Ya que, ¿qué? Ya que el punto X0, ¿verdad? El punto X0, que es un elemento de Rm, ¿no? Las primeras M coordenadas, ¿sí? Es tal que, ¿qué? Es tal que la pareja X0, Y0, pues efectivamente sí está en S, ¿verdad? Y está, pues obviamente, en la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿verdad? Que esa es la condición para que un punto Y0 esté en B, pues es que alguna pareja X0 y Y0 esté en esta intersección, ¿verdad? Así definí B, ¿verdad? Si existe un elemento en Rm, tal que esto pasa, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Sí, la primera condición es que pues Y0 sí está en B, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, eso sí pasa, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que probar es que B es un abierto, ¿verdad? Vamos a probar que B es un abierto. Uh-huh. Entonces, fíjense. Eh, Antes de eso voy a probar, ¿sí? Probaremos que, fíjense, ¿quién es a dónde deben de ir a dar todos los puntos de este conjunto F de S intersección, los puntos del conjunto S que están en esta vecindad, ¿a dónde los debería demandar la función F? ¿Sí?
¿A dónde los debería de mandar la función f? Observen qué cosa. Observen que si un punto está en S, una pareja X, Y está en S, f de X, Y, ¿sí? Entonces, ahorita, a ver, fíjense, si yo tomo una pareja X, Y en S intersección este conjunto, entonces, si la pareja X, Y está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es f de X, Y? F de X, Y, pues recuerden que f la definí como G de X, Y, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, ¿verdad, Silgi? Y G de X, Y, pues es el 0, Y, ¿verdad? Uh-huh. Y observen que si esta pareja está aquí, si esta pareja está aquí, entonces Y está en B, ¿verdad? ¿Sí? Y está en B, ¿no? Porque esa es la forma en que definí el conjunto B. Si existe una X, tal que X, Y está aquí. Y está en B y además, ¿sí? Y además, ¿sí? F de esta pareja es esto, ¿verdad? De tal manera que esto pertenece a este conjunto. Lo voy a poner así. Esta pareja pertenece a este conjunto, ¿verdad? Que este es un subconjunto de RM cruz RK, ¿verdad? Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de hecho, lo que voy a probar, todos estos puntos, F, todos estos puntos, me los manda a este conjunto, ¿verdad? Está contenido, ¿sí? En el conjunto 0 cruz B. Pero de hecho, lo que voy a probar es que no solo está contenido, sino que es igual, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es igual, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, con este argumento, lo primero que acabo de mostrar es que todos los puntos de aquí van a dar acá. Pero de hecho voy a demostrar que cualquier punto de la forma 0, BY también está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual es inmediato de la definición de B, ¿verdad? Es decir, si yo tomo una pareja de la forma 0, Y que está en este conjunto, ¿verdad? Pues eso significa que Y está en B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, existe una X en RM, según la definición de B, tal que ¿qué? Tal que la pareja X, Y está en ese intersección, la bola del radio delta con centro en X0 y Y0, ¿no? Así fue la definición, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ah, bueno, pues entonces, ya tengo, ¿verdad? Fíjense, ya tengo que esta pareja está en la bola, ¿verdad? Está en este conjunto, esta pareja está aquí, y F de esta pareja, ¿sí? Y F de esta pareja X, Y, pues otra vez es 0, Y, ¿verdad? Por la misma razón, ¿verdad? O sea, bueno, si quieren lo reescribo de nuevo. Esto recuerden que es G de X, Y, ¿verdad? Pero como la pareja XY está en S, ¿verdad? Pues entonces esta es la pareja 0, Y, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento de aquí, cualquier pareja 0, Y, la pude ver como F de algún punto de este conjunto, ¿no? F evaluada en algún punto de este conjunto, ¿no? Y entonces eso ya prueba que F de todos estos puntos, intersección, la bola de radio delta con centro en el punto X0 y Y0, ¿sí? F de estos, pues son este conjunto nada más, ¿verdad? 0 cruz B. Es decir, que básicamente me manda como a B, ¿verdad? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con eso, ¿sí?
vamos a ver que B efectivamente es un abierto, ¿sí? Vamos a ver, ya esta identidad va a ser muy importante para demostrar que efectivamente B es un abierto. Entonces vamos a tomar una Y' en B, ¿de acuerdo? Ya vamos a tomar Y' en B. Entonces, bueno, por esta identidad yo sé que la pareja 0, Y' está en F de este conjunto, ¿no? S intersección la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, pero pues, ¿qué es lo que es? Y esto a su vez está contenido, ¿verdad? Esto a su vez está contenido en F nada más de toda la bola, ¿verdad? ¿Sí? Pues este es un subconjunto, está metido ahí. Entonces, esta pareja está contenida en este conjunto, pero ese conjunto es un conjunto abierto, ¿no, chicos? Entonces, como este conjunto, por el teorema de la función inversa me aseguraba eso, ¿verdad? Que la bola de radio delta con centro en X0 y Y0 es un abierto, pues existe una R positiva, ¿verdad? Una R positiva, tal que ¿qué? Tal que la bola de radio R con centro en el 0, Y' se queda totalmente contenido en F de la bola de radio delta con centro en X0 y Y0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues yo aseguramos, ¿verdad? Se puede ver más o menos claramente, es que la bola de radio R con centro en Y' se queda totalmente contenida en B, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, pues por la siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a probar esta contención. Entonces vamos a tomar una Y en la bola de radio R con centro en Y', ¿sí? Entonces, eso asegura que la distancia, la norma de Y a Y', esta es menor que R, ¿verdad? Lo voy a poner así. R es mayor que esta distancia. Pero esta distancia, si se dan cuenta, coincide con ser la distancia del 0, Y al 0, Y' también, ¿verdad? Esta es una distancia en RK y esta es una distancia en RN. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Pero entonces, ¿esto qué me dice, chicos? ¿Esto qué me dice? Esta pareja, ¿sí? Puedo asegurar que está en dónde. Y esa pareja está en dónde. Como dista menos de R, ¿sí? De este punto, ¿sí? Entonces, la pareja 0, Y estaría en la bola de radio R con centro en 0, Y', ¿no? Que estaba contenida en F de esto. ¿De acuerdo? Exacto, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué puedo asegurar? Si está en F de esta bola, pues existe, ¿no? Puedo concluir que existe, pues, una pareja X, de hecho, existe una, lo voy a escribir de una vez así, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir así. Existe una pareja X, Y, ¿verdad? Puedo asegurar que es la misma Y que está en la bola de radio delta con centro en X0, Y0, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que F de X, Y, tal que F de X, Y, pues es igual a, a la pareja 0, Y, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerden que esto es G de X, Y,
coma y, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y esto qué me dice? Entonces, lo que me dice es que g de xy es igual a 0, es decir, que la pareja x, y también estaría en S, ¿verdad? Es decir, está en S intersección la bola de radio delta con centro en x0 y y0, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fíjense, como existe una X tal que esta pareja X, Y está aquí, por la definición de B, se tiene que Y está en B, ¿verdad? ¿Sí? Y si Y está en B, pues ya probamos lo que queríamos, ¿no? Ya probamos que esta bola está contenida en B. ¿De acuerdo? Sí, estamos. Esto ya prueba que la bola de radio R con centro en Y' está contenida en B, y esto, por lo tanto, B es abierto. ¿Estamos, chicos? ¿No se han perdido? Todavía no se pierden. A ver qué dice el resto. Ahí vamos. Ok, ok. Entonces, este es el conjunto B. Entonces ya tengo que B es un abierto, ¿no? Y ahora, ¿qué me falta? Me falta, fíjense, vamos a ver otra propiedad de... Ya sabemos que, hasta ahorita ya probamos que el Y0 está en B, ya probamos eso. B es abierto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar que, recuerden que si Y está en B, por definición de cómo di B, esto implica que existe un elemento X en Rm, ¿sí? Tal que la pareja X, Y está en esa intersección, la vecindad de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿verdad? Así son los elementos de B, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a demostrar es que, dado un elemento, existe una, y esa es única, ¿verdad? ¿Sí? Lo que vamos a demostrar es que si X' fuera otro elemento en B, digo, perdón, en Rm, ¿verdad? Si fuera otro elemento en Rm, tal que la pareja X', Y también está en ese intersección, la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿sí? Esto implica que X' era igual a la X original. Efectivamente, ¿verdad, Bruno? Porque F va a ser inyectiva, ¿no? Sí, porque pues esto qué implica, bueno, pues esta condición y esta condición, pues me dicen que esta pareja y esta pareja, ambas pertenecen a la bola de radio delta, ¿verdad? Sí, concentro en este punto. Y como ambos pertenecen a S, ¿de acuerdo? Como ambos pertenecen a S, entonces F de X', Y, ¿verdad? Por un lado es, bueno, lo voy a escribir así. Esto recuerden que es G de X', Y, coma Y, ¿sí? Pero esto, pues como la pareja X', Y pertenece a S también, pues esto es 0, Y, ¿verdad? Según la definición. Pero pues esto es lo mismo que G de X, Y, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que la pareja X, Y también está en S, Y, ¿verdad? Pero pues esto por definición sería F de X, Y, ¿no? Sí, pero como F es inyectiva, entonces X es igual a X' o X' es igual a X.
Es decir, existe una única, ¿verdad? Ujú. ¿Sí está claro? ¿Sí? Todos los elementos en B tienen la propiedad, cada Y en B existe una única. Pues entonces ya está claro cómo voy a definir H, ¿no? Entonces definimos H como una función que va a estar definida en B de RK en RM, ¿verdad? Pues, ¿cómo la vamos a definir, chicos? Definimos con H de Y como igual a X, en donde X es el único elemento, ¿verdad? ¿Sí? En donde X es el único elemento, es el único, tal que X, Y está en S, intersección, la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿verdad? Entonces, pues eso hace que la función esté bien definida, ¿verdad? Porque hay un único, ¿no? Hay un único X en RM que hace que esto esté así, ¿verdad? Entonces, pues la función está bien definida. ¿Estamos, chicos? Y ahora, pues, ¿qué es lo que queremos probar, chicos? Que de esta H queremos probar que es de clase C1, pero también queremos probar, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Que H de Y0 es igual a X0. Pues, lo cual está claro, ¿verdad? Porque en efecto, la pareja X0, Y0, ¿sí? Pues sí está aquí, ¿verdad? En esa intersección, la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿no? Ese es el único, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, está claro eso. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa queremos ver? Ah, lo que queremos ver es que el conjunto S intersección con la bola, esa es la otra propiedad, ¿verdad? Este conjunto coincide con ser todas las parejas de la forma H de Y, coma Y, ¿verdad? ¿Sí? Con Y en B, ¿verdad? ¿Sí? Queremos también demostrar esto, ¿verdad? Pero también esto es muy sencillo, ¿no, chicos? Porque esta contención, pues, está clara, ¿no? ¿Verdad? Esta contención está clara, ¿verdad? Porque recuerden que si Y está en B, entonces, H de Y es igual a la X, ¿verdad? ¿Sí? En donde X, Y está en esa intersección la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, ¿no? Pero bueno, este es el punto H de Y, Y, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este conjunto claramente está contenido ahí, ¿verdad? Y al revés también, ¿verdad? Al revés también es muy claro, ¿verdad? Porque si yo tomo, para hacer la contención al contrario, ¿verdad? Si yo tomo una pareja X, Y, que está aquí, en esa intersección, la bola de radio delta con centro en X0 y Y0, pues esto implica que Y, por la definición de B, pues esto está en B, ¿verdad? ¿Sí? Y está en B y además también sabemos que X es igual a H de Y, ¿verdad? Porque así definimos H de Y, ¿no? Como el único valor X, tal que X es tal que la pareja X, Y está ahí. Entonces es inmediato, ¿verdad? Que se vale esta identidad, ¿no? ¿De acuerdo? Que también es inmediato, ¿no es cierto? Y bueno, H es única, pues H es única, ¿por qué? Porque esta X es única, ¿verdad? También esta X que definimos aquí, pues es única, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, H es la única función que satisface esa propiedad. ¿Sí está claro? No hay más, ¿verdad? No hay más. ¿Estamos? ¿Sí está bien o no está claro? Sí está claro que pues, es la única función que puedo definir, ¿verdad? Uh-huh. Todo sale bonito, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que me falta, chicos? Lo único que me falta es demostrar que H
es de clase C1, ¿verdad? ¿Sí? Me falta demostrar que H es de clase C1. ¿Y cómo demuestro que H es de clase C1? Eso fue de lo más difícil, ¿verdad? Demostrar que B era abierto, lo cual se deduce de que F de esta imagen era un abierto, ¿verdad? Eso fue fundamental, que eso fue de las partes importantes del teorema de la función inversa, ¿verdad? Que la imagen de esta vecindad bajo F sigue siendo un abierto. Y de ahí dependió, de ese hecho dependía que B fuera un abierto. ¿De acuerdo? Y bueno, ya nada más para terminar y demostrar que H es una función de clase C1 en su dominio, pues nada más vamos a observar lo siguiente, fíjense. Ya sabemos, ¿sí? Sabemos que f a la menos 1, voy a suponer que f a la menos 1, que está definida en dónde? Está definida aquí, ¿verdad? En f de la vecindad, en este abierto, ¿verdad? Que sabemos que es un abierto, ¿de acuerdo? Este es un subconjunto de Rm cruz Rk, en Rm cruz Rk, ¿verdad? Es de clase C1, es de clase C1 en este conjunto, ¿de acuerdo? Es de clase C1 en este conjunto. Entonces, si le voy a llamar a sus funciones coordenadas, le voy a llamar F1, ¿cómo las escribo? Sí, bueno, no al revés, ¿verdad? Los voy a escribir así. Voy a escribir, fíjense. Voy a llamar F a la menos 1, 1, la primera función coordenada de la inversa. Entonces, F a la menos 1, M, ¿sí? Así, ¿verdad? Hasta F a la menos 1, las funciones coordenadas, ¿no? M más K, las funciones coordenadas. Entonces, cada una de estas es de clase C1, ¿verdad? Es de clase C1 en este conjunto, ¿verdad? En este conjunto, en F de este conjunto. ¿Sí? Esto es cierto para cada I hasta M más K, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque la función inversa era de clase C1, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a demostrar, vamos a probar que, o afirmamos lo siguiente, fíjense. Afirmamos que la función inversa, que se satisface lo siguiente, que h evaluado en y, ¿sí?, va a coincidir con ser la función, la primera coordenada de la función inversa evaluada en 0, y, ¿sí? Así hasta, recuerden que es una función de m variables, ¿verdad? Bueno, que va en Rm. Entonces va a ser esta m evaluado en 0, y. Que esto es válido para toda y en B. ¿De acuerdo? Esto va a ser válido para toda y en B. Y si esto es válido, pues entonces, como estas funciones son de clase C1, entonces H va a ser de clase C1, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, chicos? Bastaría con demostrar esto, ¿verdad? Para demostrar que H es de clase C1 en B. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí se ve claro eso? Ok, pero bueno, pues observen lo siguiente, fíjense. Para demostrar que esto es cierto, observen que la pareja H de Y, Y, bueno, precisamente es válido esto, ¿verdad? Es lo mismo que F a la menos 1 de F de
la pareja H de Y, coma Y, ¿verdad? Esta composición está bien, ¿verdad? Estos puntos están en la bola, ¿verdad? Están en esta bola. Les puedo aplicar F, caen en F de esta bola, que es donde está definida F a la menos 1, ¿verdad? Esto es válido para toda Y, ¿verdad? Sí. Se puede ver así, ¿verdad? Pero esto es ¿quién, chicos? Esto es lo mismo que, que ¿quién? Entonces, ¿quién es? Esto es lo mismo que F a la menos 1, ¿sí? ¿Evaluado en dónde? ¿Evaluado en dónde? Recuerden que estas parejas están en dónde? También están en S, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que las parejas H de Y, Y son iguales a esto. Entonces, estas parejas también están en S, ¿de acuerdo? De tal manera que recuerden que esto es G de H de Y, Y, ¿verdad? Sí está bien, pero pues estas parejas están en S y G de eso pues es 0, ¿no? Entonces esto es lo mismo, aquí me sobran unos paréntesis, ¿verdad? Me sobran estos paréntesis. Aquí tal vez me falta uno. Sí, entonces esto es F a la menos 1 de ¿quién? Esto es F a la menos 1 de la pareja 0, Y, ¿verdad? Otra vez me sobran estos paréntesis. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero esto es ¿quién, chicos? Pero ¿quién es F a la menos 1 de estos puntos? Bueno, pues esto es lo mismo que, pues nada más esto, ¿verdad? F a la menos 1, su primera coordenada, es 1, así, bueno, esto evaluado en 0, y, etcétera, ¿no? Entonces, este es F a la menos 1, su coordenada M en 0, y, ¿sí? Así, ¿no? Hasta la última, ¿no? F a la menos 1 de M más K en 0, y. Uf, qué barbaridad, qué desorden. En 0, y. Bueno, pues entonces como esta identidad se debe de cumplir coordenada a coordenada, pues entonces ya tengo que las primeras m coordenadas deben ser las primeras m coordenadas, que significa que se cumple esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, fíjense que aquí lo que me dice es que la inversa de las otras coordenadas, las otras funciones coordenadas, su inversa, pues son como la identidad, ¿verdad? En estos puntos, ¿verdad? Lo cual no era de extrañar, porque F era como la identidad en las últimas coordenadas, ¿verdad? Entonces su inversa debe ser como la identidad en las últimas coordenadas en estos puntos. ¿Estamos? Entonces ya con eso probamos esta identidad, ¿sí? Y eso ya prueba que es una función de clase C1. Ah, se acabó, ¿verdad? Sí, se acabó, ¿no? Uf, podemos respirar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues finalmente llegamos al fin, ¿verdad? A ver, pues ustedes digan qué películas se les antojan. ¿Estamos? Muy bien, chicos. El Shrek. Sí, ¿verdad? Hay que ver una buena. Bueno, chicos, déjenme parar la grabación.